Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes, que es 10 de agosto del año 2020. Voy entonces con los saludos para quienes nos acompañan. Ala Laura Pérez, buen día. Buen día, Emiliano. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Empecé con el orden alfabético inverso. Sigo, Manuel Laguarda, a quien hacía tiempo no teníamos en estas mesas. Manuel, bienvenido. Hola, Emiliano, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Saludos para todo el mundo. Pablo Carrasco, buen día. Buen día, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Último saludo para Martín. Martín Bueno, buen día. Emiliano, buen día a todos. Podemos empezar entonces. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación y Cultura anunciaron el viernes a través de un comunicado que no habrá recorte en el presupuesto de este año para las áreas ciencia, innovación y tecnología. Esto implica que una serie de entidades quedan exceptuadas del decreto del 11 de marzo pasado, que dispuso que en este ejercicio 2020 se podrá gastar hasta el 85% de lo ejecutado el año pasado en los rubros gastos de funcionamiento e inversiones. Concretamente, esta disposición del viernes abarca al Instituto Pasteur Uruguay, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el PDCIVA, Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, la Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento en el Ministerio de Educación y Cultura, el Instituto Antártico y el INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. ¿Cómo vieron esta excepción que hace el gobierno a partir de una polémica que se había desatado sobre que había una incoherencia entre aplicar ese recorte en este sector y, por otro lado, notar, como hemos notado todos, lo productivo que había resultado ese rubro de la investigación en Uruguay en medio de la emergencia sanitaria? ¿Cómo vieron esta decisión cuando ahora se viene la otra discusión de fondo, la del presupuesto para los próximos 5 años? Pablo, empezamos contigo. Sí, perfecto. A mí me interesaba mucho este tema porque tengo la convicción de que este tema empieza ahora y no termina por 3 o 4 meses, va a estar arriba de la mesa porque obviamente es donde van a crujir los engranajes del Estado si se cumplen las promesas electorales de la coalición. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de escenario, de contexto, que si lo obviamos, lo que estamos haciendo es pelearnos por los camarotes de un barco que se está hundiendo, ¿no? Entonces, esto jugado pico a pico y hablado tema por tema sobre lo que sería bueno que recibiera de dinero cada sector del Estado, sería sería un desgaste enorme si no hay un plan de vuelo general. Y el plan de vuelo general es asumir un punto de partida, un punto de llegada y lo que hay que hacer al medio para hacerlo. Y el punto de partida es que esto es una empresa en quiebra, digamos. Es una familia donde los padres perdieron el trabajo. Y esto, si no arrancamos por asumir el problema, es muy difícil que lo resolvamos. ¿Lo asumimos todos? Yo creo que no lo asumimos todos, que hay quienes en la izquierda piensan de que esto se resuelve, que esto no es un problema y que esto se resuelve apelando a la gente rica que hay en Uruguay para que aporte a todo lo que el Estado debería estar dando. Entonces, el punto de partida, si es ese, y yo creo que cuando escuchamos a la izquierda hablar de la situación económica, lo que resaltan siempre es la capacidad de endeudarnos que tenemos. Y yo creo que la reconozco y que eso usado, por ejemplo, en la pandemia fue realmente una herramienta muy importante. Pero el tema es que esta es la primera vez que usamos esa capacidad para enfrentar problemas graves, porque hasta ahora es para llegar a fin de mes y para pagar los sueldos. Entonces, el punto de partida es que estamos quebrados, que tenemos capacidad de endeudarnos. Las tarjetas de crédito de la familia que perdió el trabajo están en cero y la van a poder usar si la usan con mucha inteligencia. Y el punto de llegada es un Uruguay competitivo. Eso es lo que creemos. Los que están en el gobierno creen que el Uruguay competitivo es la solución final. ¿Y qué quiere decir un Uruguay competitivo? Que es un Uruguay que exportará más, que recibirá inversiones y todo lo demás viene por añadidura, digamos, el empleo, los fondos para la educación y todo lo demás. Entonces,
¿Qué es ser competitivo? Bueno, es empezar a usar las tarjetas de crédito que tenemos en cero, en gastos de infraestructura, en no subir impuestos, como se prometió, en bajar tarifas. Imagínense todo lo que se está privando el Estado de recibir en un dólar más alto. El dólar resuelve los problemas de la mayoría de los exportadores, que es la vocación uruguaya, si está en el nivel del dólar brasilero por 10, es decir, un dólar de 54 sería hoy la solución del tema de la producción y el crecimiento. Después, las consecuencias habrá que hacer girar los platitos, como decía Vergara, para que eso no duela demasiado, pero más vale un final horroroso que un horror sin fin en este tema de competitividad. Y esto hay que explicarlo, yo creo que el Estado lo tiene que explicar, para que tengamos claro que en este viaje va a haber que tomar medidas que no son simpáticas, y cuando alguien reclame algo tiene que pensar en el que deja de recibir por recibir. Entonces, este es el contexto, y ahora empezamos con la etapa de no gastar, que es la que yo voy a tratar de abordar en mi segunda intervención. Pero a ver, en 2 palabras, ¿con esta medida del viernes estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, creo que es una prioridad clara, y esto es una señal, esto es un ensayo, ¿no? Creo que esto te está diciendo que en el presupuesto también se va a pensar como prioridad la investigación, y ahí tenemos después la universidad, que es un tema aparte, porque me parece que a cambio a la universidad tiene que dar algunas cosas. Bueno, Manuel, tu primera impresión. Bueno, el enfoque mío coincide con Pablo en asignarle a este tema el carácter de anticipo de lo que va a ser la discusión presupuestal. Estamos de acuerdo que es así, es un anticipo. Coincido con Pablo en que acá están en el fondo de esta cuestión hay temas políticos, ideológicos que son los que separan los campos, y por supuesto el enfoque mío es exactamente el inverso al de Pablo. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, de que yo creo que el país tiene capacidad de endeudarse, tiene solidez en lo que respecta a la deuda, tiene que asumir el camino de aumentar el gasto público, y que las políticas contractivas serían negativas para el Uruguay. Al contrario, la expansión del gasto público, la expansión del mercado interno, las políticas sociales son necesarias para que el país se reactive y no caiga en una situación de mayor recesión. O sea, el enfoque mío en ese sentido es, coincido con Pablo en la importancia de este tema, que es un anticipo, pero discrepo radicalmente por los planteos que él formula. Esto es lo fundamental acá. Por supuesto que la medida parcial, estoy de acuerdo, estuvo bien en exonerar a estas instituciones del recorte del decreto 90-20, pero yo desearía que no hubiese recorte, por lo tanto desearía que ese tipo de exoneraciones se ampliaran y que fuera distinto el enfoque para el presupuesto. Sí, recordemos que un primer aspecto que ya se anotó el viernes es que hay 2 instituciones no comprendidas en esta excepción que se dispuso. El Polo de Pando y el CUDIM. Ahí está. Y la universidad es una exhortación. Y después está el caso de la Universidad de la República, a quien no se le impuso en marzo la obligación de recortar 15% sus gastos, pero sí se la exhortó a que fuera por ese camino. Y esa exhortación no se eliminó el viernes, esa exhortación sigue vigente. Exacto. Y bueno, como señalan, por ejemplo, desde el PDCIVA, como lo decía el doctor David González hace unos minutos, la Universidad de la República es responsable del 50% del rubro que se destina a investigación en ciencia y tecnología en Uruguay, ¿no? Ahí queda ese otro frente abierto. Pero seguimos, vamos con Martín ahora. A ver, respecto a la medida concreta, creo que básicamente hay un consenso que es una medida correcta, en que se da una señal hacia un área que se tiene que priorizar. Luego de la pandemia, diríamos que en eso parecería que ya no hay más 2 bibliotecas. La ciencia y tecnología debe ser priorizada. Sí es cierto que este tema es un precalentamiento de la discusión presupuestal, que claramente se está dando en los mismos términos tradicionales que le hemos vivido en Uruguay siempre. Yo ahí soy un poco, ¿cómo puedo decir? Soy un poco pesimista. ¿En qué sentido? A mí me da la sensación que estructuralmente no va a cambiar nada. ¿Ya? Estructuralmente el presupuesto del Estado uruguayo no va a cambiar, ni el herrerismo más ortodoxo va a terminar cambiando la cultura del Estado uruguayo
en cada rincón, en cada esquina, y, lo que es peor, nadie va a tocar las profundas injusticias que existen dentro del propio Estado. Nadie las va a tocar, nadie se va a animar a meterse en ese tema. Tu escepticismo es frontal, absolutamente frontal. Y quiero poner un ejemplo. Seguramente el doctor en química que estuvo en la entrevista contigo, Emiliano, debe tener una remuneración similar a un funcionario administrativo con cierta antigüedad o un funcionario que sirve café en alguna dependencia del Estado. Obviamente que decir estas cosas siempre son... En Uruguay que rige una máxima muy importante, que nadie es más que nadie, y meterse con esa máxima es complicado. O sea, es bastante antipático decir estas cosas, pero en realidad el Estado debería priorizar en las remuneraciones lo que cree que es más importante. Y eso es anárquico, absolutamente anárquico. Y ese tema no se toca. Ahora estamos hablando de un ahorro del 15%, y es muy difícil de aplicarlo. ¿Por qué? Porque las remuneraciones no se tocan. No importa de quién, no importa cómo, no importa si la tarea que hace es buena, mala, más o menos, o sea, nada importa. Depende de la chacra del Estado que estoy yo, si mi chacrita tiene buen nivel de remuneración o no. Y eso es un tema muy complejo, muy profundo, que creo que en Uruguay básicamente es estructural. Están todos los partidos políticos atrapados por eso, y no le veo solución por lo menos ni a corto ni a mediano plazo. Cuando te escuchaba tan ácido y tan pesimista en tu pronóstico con respecto a la reforma o la reestructura del gasto en Uruguay, me vino a la memoria el doctor Jorge Valle, ¿no? Cuando asumió la presidencia y hablaba, por ejemplo, de las inequidades que había en materia salarial, y mencionaba lo que ganaba un portero de un banco público, ¿no? Del Banco República o del Banco Central, ¿no? Como un ejemplo de la distorsión. Creo que en esa materia no ha habido grandes cambios, ¿no? Ningún cambio, y además es una distorsión que indigna cuando uno ve, recién pongo el ejemplo concreto, un doctor en química que debe estar a la vanguardia, debe tener una capacitación, un estudio, un esfuerzo, y seguramente su remuneración sea muy mediocre dentro de la escala del Estado incluso. Si uno toma todos los salarios que se pagan en el Estado, debe estar a mitad de tabla seguramente. Y eso realmente indigna, y es un tema que nadie se mete, porque ¿quién se va a meter con las remuneraciones del Banco Central? ¿Quién se va a meter con las remuneraciones de algunos entes autónomos? ¿Quién se va a meter con los órganos legislativos? Y ahí viene la otra discusión, que bueno, pero esto en el presupuesto incide poco, esto en realidad en el presupuesto es un 0.2%, o sea, no importa. Pero todo eso genera una distorsión, y si yo fuera si fuera funcionario del Estado con ciertas capacidades, también me generaría mucha frustración. Ana Laura. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Martín, y si usamos como la metáfora de la casa, digamos, que veníamos usando, así que cuando uno hace un recorte, yo diría que es bastante distinto, ¿no? O sea, uno cuando recorta en una casa, digo, que cuando uno revisa el presupuesto en una casa, piensa que usa y que no, que es más ocio o más lujo, que no. Y un presidente o un Estado en el Uruguay esas decisiones no las puede tomar del todo sinceramente, porque hay cuestiones que tienen que ver con el peso político, con los votos, con determinadas cosas que vienen de hace mucho tiempo. Entonces, por empezar, estamos discutiendo que es como que es un estímulo a la ciencia, y en realidad lo que estamos discutiendo es que no se le recorta el presupuesto. Punto uno, porque a veces se mueve como del eje. Estamos diciendo que pueden seguir usando el magro presupuesto que venían usando, porque de hecho el gobierno anterior se había comprometido a que fuera el 1% del PBI, ¿no? Repito, 1% del PBI la inversión en ciencia y tecnología, no se llegó. Entonces, estamos diciendo, pueden seguir usando el total del magro presupuesto que estaban usando. Punto uno, para que la discusión esté en ese lugar. Que hay que recortar, que no nos gusta recortar, obvio, a nadie le gusta, que hay que recortar, obvio, hay que recortar. Ahora, yo lo que creo es que en realidad esta decisión, obvio que está bien, pero creo que para estimular y para fijar esto que se decía antes, de que esto fija o muestra las prioridades del gobierno. Yo espero, al menos como
como observadora de la realidad, que si las prioridades son la ciencia y la tecnología, este gobierno haga bastantes más cosas que no recortar el 15% del presupuesto. Por empezar, el estímulo de la ciencia y la tecnología empieza desde la infancia, empieza por la educación, empieza porque en escuelas y liceos los profesores de matemáticas tengan la formación adecuada, vayan a todas las clases, ganen los sueldos que tienen que ganar y puedan tenerle los niveles de educación que tienen que tener. Porque no es un invento mío, una de las principales razones por las cuales en el Uruguay la gente no se dedica a las profesiones de tipo científico-tecnológico, ¿sí? A lo que se llama las STEM, tiene mucho que ver con el miedo cultural que le tenemos a las matemáticas, por ejemplo. Entonces, si queremos de verdad desarrollar la ciencia y la tecnología en el Uruguay, hay que hacer bastantes más cosas que no recortar el 15% del presupuesto a una serie de organismos específicos que sí han participado, sí le han puesto el hombro, sí son muy relevantes, sí está muy bien esto, pero yo creo que necesitamos bastante más como sociedad si de verdad vamos a hacer un tema la ciencia y la tecnología. Volvemos. Otra cosa que es muy... Sí, dale. No, otra cosa que me parece que también es muy importante si la idea es estimular la ciencia y tecnología, es esto que un poco decía Martín, que tiene que ver con cuál es mi horizonte de ingresos, voy a poder mantener a mi familia, porque una de las principales razones por las cuales los científicos son pocos en el Uruguay tiene que ver con que pocos se forman, pero además los mejores se van. Se hace la valija y se van a vivir a otro lugar. Y muchas veces eso tiene que ver con que no pueden mantener a su familia, ¿sí? Grados 5 de facultad, grados 4 de facultad, científicos con dedicación exclusiva que no pueden mantener a su familia de una manera decorosa. Entonces me parece que también, y lo digo en general, más allá de quién sea el gobierno, como sociedad, lo que nos interesa después de ese aprendizaje, y de que no sea una moda, ¿no? Y de que de verdad la ciencia y la tecnología ocupen un lugar importante en nuestras prioridades, me parece que es un proceso largo, que lleva mucho tiempo y que implica, ya lo hemos hablado con otras personas, decisiones que no vamos a ver en esta generación, que muy probablemente nosotros no veamos y que entonces son las que en general los políticos tienden a costarle más tomar, porque no pueden capitalizarlas. Volvemos a Pablo, que disparó este debate. Sí, bueno, en relación a Martín, yo estoy un poco más optimista, digamos. Comparto completamente el diagnóstico, Ojalá. pero completamente. Soy un poco más optimista porque lo que reclama Martín básicamente es una ideología más liberal, ¿no? Un Estado más chico, un Estado más justo, más ágil. Y el diagnóstico de Ana Laura también lo comparto. El tema es que el gobierno lleva 5 meses, el 0,3 de la investigación es un dato de la realidad que habría que, yo sé que tendría que ser mejores educados, mejor pago, todo eso, pero es justo ahora es que tenemos que hacernos cargos de eso que en 15 años podría haber hecho. Bueno, primero, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo son las prioridades y cuál liberal puede ser este gobierno, que está, la perilla del liberalismo de la calle Pau está al máximo, porque los socios o son socialdemócratas o son nacionalistas de derecha. Es decir, en ninguno de los casos son liberales. Entonces, lo que vamos a tener que ver es hasta dónde llega esa capacidad de la calle Pau de hacerlo. Y lo otro que yo quiero que seamos todos conscientes de que los 17.000 millones de dólares que gasta el Estado, 90% lo gasta en sueldos, ¿tá? 90% lo gasta en sueldos. Así que una reducción, ¿cuánto se precisa ahorrar para gastar lo que nos ingresa? 20%. ¿tá? 20% en un presupuesto que tiene 90% de sueldos. ¿tá? Que esos sueldos, si tenemos que bajar el gasto, hay que tocarlos de dos maneras, o cobran menos o trabajan menos personas. No hay otra, digamos, porque vamos a no hacer los trampas al solicitario. Lo lógico, como no se puede echar a nadie, es que mientras el largo proceso de ir bajando la cantidad de empleados públicos, que además tienen una productividad bajísima, yo tengo la certeza de que el Estado puede hacer las mismas funciones con la mitad de las personas, porque así lo hacen hoy las empresas privadas, y así han reaccionado. Solo el Estado es el que se mantiene con esa gordura.
Pero esa jugada de bajar, creo que la tienen que asumir los que están en el barco que se hunden, los que se le fundió la empresa. Cuando cierra Caputo, los que marcharon fueron los empleados de Caputo. Ahora no puede ser que cuando se funde el Estado, los que tienen que pagar son los que no están en el Estado. Entonces, creo que es una tarea donde les toca básicamente a los empleados públicos y las prioridades quieren decir cosas. Cuando decimos la educación y la vivienda, que tengo la idea de que ya se ha declarado como prioridades, a la que yo le pondría el poder judicial, digamos, ¿no? Los liberales son todos. Juez y gendarme es irrenunciable para el Estado, las cárceles, todo esto, y ahora la ciencia, que a mí me parece muy bien esté en la lista, automáticamente que tiene que llevar a sacar otras cosas. Es decir, el Portland, en esta situación, no lo podemos producir. AFE, mientras que el profesor gana lo que gana, AFE tiene 400 empleados que no hacen absolutamente nada, el correo, que no cumple sus funciones. Es decir, el ALUR, es decir, todas esas cosas, si las tratamos tema por tema, sí estaría bueno que Bella Unión tuviera ALUR abierto y volando, sí, pero si la prioridad es vivienda, educación, ciencia y poder judicial, en mi caso, entonces, señores, hay que elegir. El que traiga la idea de subir un presupuesto, que me traiga la idea de qué cerramos, porque si seguimos haciendo todo, es como dice Martín, no va a cambiar absolutamente nada. Hay que dejar de hacer cosas. Volvemos a Manuel. Sí, a fin de los planteos que acabo de escuchar, estoy de acuerdo con Ana Laura en el sentido de la expansión de todo lo que significa ciencia, investigación y tecnología, y atender, digamos, esos sectores que han sido fundamentales para el país, lo que se ha revelado claramente en estos meses de pandemia, y que ahí mi total acuerdo. En que no sean al barrer, digamos, las asignaciones presupuestales, sino que se analice rubro por rubro, también parece un planteo absolutamente compartible. Y una vez más, por supuesto, el enfoque de Pablo es exactamente el opuesto al que yo tengo en estos temas. Yo pienso que la expansión del gasto público tiene un efecto positivo en reactivar la economía, la sociedad y en salir de las situaciones más dramáticas de la pandemia. Es exactamente opuesto el enfoque. Y por supuesto no creo que los males de este país sean causa del Estado o los empleados públicos, y que el desarrollo del país signifique achicar al Estado o achicar todo lo que significa el ingreso de los empleados públicos. De manera que ahí tenemos planteos que son exactamente opuestos a los de Pablo, como es lo que vos decís. Keynesianos. ¿Cómo? Keynesianos, exactamente. Acá está el planteo, acá lo que se plantea es la oposición entre un enfoque keynesiano o anti-keynesiano, o una actitud procíclica o anticíclica ante una situación complicada como la que estamos viviendo. Yo quiero volver a recordar que en algún momento la ministra Beleche reivindicó a Keynes, ¿se acuerdan? Al principio de la crisis, allá por el mes de abril, y que en algún momento la ministra Beleche ha hecho planteos también de signo keynesiano, diciendo que hay que expandir algunas áreas. Ha sido Alfi, y que ha tenido planteos más anti-keynesianos o más anticíclicos ante todo esto. Sí, está en juego acá un tema, obviamente, ideológico, político, de concepción en lo que respecta al Estado, en lo que respecta a la sociedad que nos enfrenta en este punto. Martín y Ana Laura, ¿cuál de los dos? ¿Cuál más primero? A ver, Martín. yo digo algo cortito. Yo creo que, yo creo en el rol del Estado en un país como Uruguay, realmente. O sea, yo creo que el Estado tiene que estar articulando en un montón de cosas. Pero me parece que hay que aceptar cuál es la realidad del Estado en Uruguay. El Estado en Uruguay es, y esto de vuelta, uno no quiere ser antipático, y yo sé que hay excepcionales funcionarios públicos. Hay funcionarios públicos que son héroes civiles, pero el Estado en general es algo de una ineficiencia en Uruguay. O sea, los hechos demuestran que si uno invierte $100 a través del Estado, es como si invirtiera, 10 en el sector privado. No funciona el Estado. El funcionario público le faltan dos elementos que en la actividad privada está. No tiene el garrote atrás, porque si hace algo mal no pasa nada, y no tiene la zanahoria. Por hacerlo bien tampoco lo premian. ¿Ah? Pero yo tengo un montón de amigos que están en el Estado y me dicen, a ver, si igual me pagan lo mismo. La frase, si igual me pagan lo mismo, lo haga bien o lo haga mal, es un aspecto cultural.
Por supuesto que hay personas que son excepcionales y a pesar que igual le pagan lo mismo, igual actúan como deben actuar. Pero la realidad es que esa cultura está infiltrada en toda la organización estatal y eso hace que el Estado sea muy ineficiente. Y es por eso que cuando algo funciona bien en el Estado, lo destacamos. Porque hay dependencias del Estado que son un lujito, pero son islas. Y cuando vamos y nos atienden bien y nos hacen un trámite rápido, quedamos absolutamente maravillados. ¿Ah? Entonces, lo que quiero decir es, a ver, para recortar no tengas dudas, o sea, seguro que hay para recortar y muchísimo hay para recortar. Ahora, me parece que en los lugares que hay para recortar no son conceptuales, no es voy a recortar en esta área, es básicamente que hay que ver en la masa laboral que hay en el Estado, cómo trabajan, en qué trabajan, qué dedicación le prestan, qué compromisos tienen, y mirando eso es que seguramente hay mucho para recortar. En los mensajes de los oyentes, y sobre todo pensando en intervenciones como la tuya, Martín, aparecen preguntas a propósito de otros rubros, ¿no? Caja militar, por ejemplo. Sueldos de oficiales de las Fuerzas Armadas. Una temática que nunca falta en este debate, ¿no? A ver, no sé si entra o no entra. Por supuesto que sí, o sea, yo no excluyo a nada. Dentro de la ineficiencia del Estado está todo. ¿Tá? Y sin duda que está la caja militar y sin duda que están las Fuerzas Armadas, que es otra vaca sagrada. Nadie se ha metido con las Fuerzas Armadas. Y no es que no es lo que dicen las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas sostienen al revés, que se ha ido tomando en estos años una serie de decisiones de recorte de la estructura, que a su vez han sido perjudiciales para el financiamiento de la caja, entre comillas, ¿no? Pero nada estructural, o sea, le van recortando el presupuesto, le vamos sacando partidas, pero nunca una decisión estructural de vamos para allá. Ana Laura. Sí, yo estoy de acuerdo con que, a mí me parece que en estas discusiones se da una cosa un poco extraña cuando discutimos estas cosas y siempre estamos discutiendo los aumentos. Creemos que el dinero creemos como que el dinero es un recurso infinito. En nuestras casas tenemos claro que no, pero cuando discutimos sobre la plata del Estado es como si creyéramos que siempre puede aparecer más, ¿no? Entonces, me parece que siempre que discutamos para priorizar el dinero, para priorizar determinados lugares, hay que discutir a quién se lo vamos a sacar. Porque no, o sea, es clarísimo que cuando uno discute a quién se lo va a dar, digamos, por agregar el tema, que me parece que también fue parte del debate, está el tema de la universidad, ¿no? Y el famoso 15% que ya le están quitando a la universidad, y esa exhortación a que la universidad no, digamos, aplique esa reducción del 15%. Pablo me dice que no, lo dice Rodrigo Arim, yo cito a Arim. Si está mal, Arim dice que ya se lo están sacando. Iba a que en realidad lo que le está diciendo el gobierno, en el acierto o en el error, podemos estar de acuerdo o no, pero lo que le está diciendo el gobierno a la universidad es, hay que recortar, si vos priorizás la ciencia, seguile dando a la ciencia el mismo presupuesto, recortá de otro lado de tu presupuesto. Pero yo te voy a dar 85 en vez de 100. Y si vos pensás que la ciencia es tan importante, sacásela a otra parte de tus componentes presupuestales. Y en la discusión, ese es un eje que nunca se abordó. Es como que estamos discutiendo como si se sacara directamente de la parte de ciencia, cuando en realidad, en el acierto o en el error, vuelvo a plantear, lo que se está diciendo es, decidan, igual que estamos decidiendo todos, de dónde se saca. Cantidad de mensajes de los oyentes que me gustaría que pudiéramos rescatar dentro de unos minutos. Hay aportes interesantes que creo que complementan lo que hemos estado conversando. Enseguida, en todo caso, les damos una mirada. Cantidad de mensajes, difícil elegir. Tomo algunos, agradeciéndole a todos el aporte. Por ejemplo, empiezo con este que manda Santiago. Él dice, soy empleado público, trabajo en un ente autónomo. La realidad nuestra es que la mayoría son responsables con su trabajo. Un grupo es excelente y responsable y otro grupo son unos parásitos. De todas formas, el problema estructural, mental y cultural del funcionario público es más un problema de las generaciones más antiguas que de las nuevas.
Hoy en día, con la capacitación y formación que traen los que ingresan, que es por concurso, en el caso de la empresa en la que trabajo, bueno, eso les permite tener otra visión mucho menos mediocre que la que tenían antes cuando entraban oleadas de gente sin preparación que no tenían capacitación para trabajar en ningún lado, dice este oyente. Bueno, seguimos. Otro, Daniel, dice, el planteo de restringir la actividad del Estado y por ende sacar funcionarios tiene una consecuencia, desempleo. ¿Cómo se incorpora la dimensión del impacto social de decisiones de este estilo? Pregunta. Y por último, me voy para atrás y agrego el mensaje de Martín. Él dice, la investigación científica y la innovación tecnológica del Estado deben aliarse con la matriz productiva del país. Desde el Estado se debe incentivar el desarrollo de una economía basada en el conocimiento. Si no se aplica lo que hemos ido investigando y conociendo, no vamos a ningún lado. Holanda es un buen ejemplo de lo que podríamos hacer. Uruguay puede ser una potencia alimenticia.